Ya no maltrates a tu animal, pues no lo debes vencer, sino amar y calmar. Te lo digo antes de que estés ahogado con la pared que sostiene las últimas sombras. Ay, Dios, tengo la garganta y no me está dando para. No sé por qué me está pasando. Antes me salea. Ya no maltrates a tu animal, pues no lo debes vencer. So carry on, let's a meaning to life. With someday we may find. Carry on, it's time to forget. Remain from the past to carry on. Remain from past to carry on. Remain from past. All that is hide me, you will like me. Bueno, dale. Va, chicos. Ya no maltrates a tu animal. ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que va? Vamos a leer, vamos a leer. ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que va? Leer, leer. Vamos a leer, dale, vamos. Ya no maltrates a tu animal. Let's go, bitches. Perfecto. Vamos, dale que se viene el estallido. De lo inicial, lo icónico y lo simbólico en las manifestaciones del sentido, por Amparo Rocha Alonso. Esta es mi profesora. ¿Cuántas veces en estos tiempos la pantalla de Crónica TV nos sacude de nuestro letargo mediático con un titular de grandes letras blancas sobre rojo, intenso, acompañado de un a esta altura, de una a esta altura, harto reconocida musiquita? Acto seguido de las imágenes correspondientes nos ilustrarán al respecto ayudadas por subtítulos en blanco. Olvidamos incluir la inscripción y el infaltable logo del canal, el vértice superior derecho de la pantalla. Y cuando, apurados, pasamos frente a un kiosco, nos detenemos porque un color, una imagen espectacular, el tamaño de unas letras o la que ellas dicen nos interpelan fuertemente. Lo mismo sucede con los afiches callejeros y los libros en las librerías. También con los sonidos, músicas, palabras que provienen de la radio, con los iconos de la pantalla de la computadora. El cuerpo y sus proyecciones. Todo discurso es un discurso sobre el cuerpo, en el doble sentido de referirse a y de basarse en él. Verón, 1975, versículo 42. No creo. Página 42. Era la Biblia. Perfecto, ¿verdad? En efecto, donde vayamos y encontremos las más variadas y sofisticadas, esto lo guardé, sí, lo guardé, y sofisticadas manifestaciones en sentido sobre materias diversas y articuladas a diferentes dispositivos tecnológicos, allí estará el cuerpo, un cuerpo significante, que ha dejado sus huellas en esas materias bajo la modalidad de distintas configuraciones formales. En sus artículos, Cuerpo Significante, entre Pierce y Bateson, cierta idea del sentido y el cuerpo reencontrado. Y Verón desarrolla una interesante hipótesis sobre la constitución del sujeto de la red de la semiosis social. Un sujeto no es tal, sino que lo irá siendo. En tanto, su cuerpo soportará progresivamente la inscripción de ciertas reglas de funcionamiento del sentido. En términos parcianos, la regla de contigüidad, similaridad y convencionalidad. Ah, váyase. De esta manera, y con una perspectiva que es filo y ontogenética, a la vez, por cuanto contempla la evolución de la especie humana, paralelamente al crecimiento del niño desde su nacimiento hasta la adquisición del lenguaje,
Verón describe el proceso por el cual el cuerpo actuante será también cuerpo hablante, como la aparición de sucesivas reglas de funcionamiento semiótico que irán trabajando la superficie de los cuerpos y su célula básica, el tejido intercorporal madre-hijo, a la capa metonímica de producción de sentido, sometida a la regla de complementariedad. Tejido tejido rígido dinamizado por las pulsaciones se agregarán sucesivamente a la regla de simetría o similaridad, que permite la comparación y la equivalencia. Y, por lo tanto, la precisión de un ideal segundo o meta computacional. Y la regla de arbitrariedad propia del lenguaje de la ley social. En este proceso, el tejido rígido del inicio se hará multidimensional y finalmente se aplanará transformándose en una serie de actividades socialmente aceptables. El cuerpo propio que adviene como resultado de la fase del espejo será también cuerpo apropiado, esto es, adecuado a cada función y circunstancia prevista por la norma social. Para, no sé cómo me veo. Por la norma social. Ah, qué pajero que soy. O sí, no. Ah, no, se ve, se ve. Un poco de prehistoria. Cueva de las Manos, lecho del río Pintura, provincia de Santa Cruz. Allí, hombres que vivieron hace aproximadamente 9.300 años estamparon sus manos mediante la técnica del negativo, color sobre fondo oscuro. Detengámonos en estas manos, en esas manos. En ellas tenemos el ejemplo cabal de esta producción de sentido que involucra los tres órdenes de significación persianos. Las manos, vamos a poner esto para que las manos que se imponen a una superficie dejando su huella, índices. La analogía de esas siluetas coloreadas con la forma de una mano, iconos. Finalmente la ejecución según varias técnicas, un método. Y una finalidad probablemente mágica, aspecto simbólico. También en la cueva se encuentran pintadas escenas de caza de guanacos y figuras geométricas. Las figuras humanas y los de guanacos llamarán la atención por su semejanza con personas y animales. Iconos. Serán símbolos por su estilización y su sentido encantatorio e índices por su impresión de la mano del hombre. Figuras geométricas, si bien participan de la iconicidad y la indicialidad, semejanza con las figuras geométricas ideales, se distinguen por su carácter simbólico. Mero ornamento, formas con sentido religioso. Hay varias respuestas posibles. Así, vamos a pensar la historia de la humanidad como un largo proceso en el que el cuerpo, primero materia significante, se va proyectando en otras materias mediante diversos dispositivos técnicos. Perón dice, se podría decir que el seguimiento de la cultura y la constitución del lazo social se definen por la transferencia de estos tres órdenes sobre soportes materiales autónomos en relación con el cuerpo, desde el arte rupestre de la prehistoria hasta los medios electrónicos masivos. La cultura implica un proceso por el cual materias significantes distintas del cuerpo son investidas por los tres órdenes del sentido. Si está en negrita, es importante. En los distintos sistemas semióticos, el lenguaje verbal, las diversas formas de escritura, el
Y en los afiches, cine, radio y la TV, comentame medio, desarrollamos un juego permanente y complejo de continuidad, analogía, distintos, distintos sistemas semióticos, hallamos un juego permanente y complejo de contigüidad, analogía y convencionalidad en grados diversos. Como se advierte, no se trata de pensar lo indicial, lo icónico y lo simbólico como conjunto de signos, sino como modos de funcionamiento de la semiosis, todos ellos deudores de aquella primera constitución del sentido en los cuerpos. De hecho, gran cantidad de autores de variadas procedencias teóricas han tomado el cuerpo en tanto objeto de análisis semiótico. En general, todos apuntan a señalar cómo la cultura ha impuesto sus restricciones a la conducta corporal, es decir, el aspecto simbólico de la misma. Durante los años de predominio lingüístico, existió una considerable preocupación por identificar unidades de un supuesto lenguaje corporal o no verbal. En el seno de la corriente pragmática del Palo Alto, un conjunto de investigadores se esforzaron por reconocer distintos tipos de signos no verbales, emblemas, indicadores, muestras de afecto, adaptadores y reguladores. Desde nuestro punto de vista podemos recuperar esa y otras clasificaciones que son que son descriptivas y explicativas a la vez, entendiendo que sobre el continuo del cuerpo, capa metonímica ajena a la modalización, la negación y la contradicción, se recortan porciones significativas del movimiento o gesto de cierta comprensibilidad social. De este modo, los emblemas serían los signos más altamente convencionalizados, predominio del aspecto simbólico, mientras que los adaptadores, en tanto manifiestan impulsos poco controlables, angustia, ansiedad, serían fuertemente indiciales. Los ilustradores, como su nombre lo indica, pueden ser miméticos, orden icónico, pero también funcionan indicando. Como se ve, la norma social trabaja los cuerpos que se resisten. Hay espacios sociales para la liberación esporádica o para estar fuera de la ley dentro de ella. Pulsión, imagen, ley serían otros nombres para el juego permanente que nos hacemos sujetos a actores sociales. No entendí nada. Hasta ahora no entendí nada. No tengo ganas de seguir leyendo. Así que hasta acá se terminó. Como se ve, la norma social trabaja los cuerpos que se existen. Hay cierta como se ve, la norma social trabaja los cuerpos, hay espacios sociales para liberación esporádica o para estar fuera de la ley dentro de ella. Función, imagen, ley serían otros nombres para el juego permanente en que hacemos sujetos a actores sociales. En el campo de la historia del arte y a propósito de la relación de un espectador con las imágenes, Jacques Amont trae a colación las tesis de los teóricos Pierre Francastel, el streamer, y Heinrich Wolfgang, ese no sé quién es, César Pergolini, que dan cuenta de un vínculo primario con ellas, anterior al aprendizaje de la perspectiva y demás reglas de composición. En el caso de Frank Castle, este considera que existen relaciones espaciales que él llama topología, anteriores a la rígidamente estructurada por la geometría perspectiva. Dicha topología se vincula con la aprehensión del espacio por parte del niño, que se da progresivamente en la forma de relaciones de vecindad cercana, afirma Augmund al respecto. Para Frank Castle, estas relaciones primarias con el espacio concreto que nos rodean no desaparecen nunca del todo. En particular, en nuestra relación con la imagen, resurgiría esta experiencia primordial del espacio ligada a nuestro cuerpo y al espacio social de la organización perspectiva,
perspectivistas señalaría de manera a veces contradictoria al espacio genético de la organización topológica. Eso. O sea, para franquear estas relaciones primarias con el espacio concreto que nos rodean no desaparecerían nunca del todo, en particular en nuestra relación con la imagen, artística, pictórica, primera, surgiría esta experiencia primordial del espacio ligado a nuestro cuerpo y al espacio social de la organización de la anilla, de manera a veces contradictoria al espacio genético de la organización topológica. Por su parte, Wolfling considera que el arte plástico occidental ha evolucionado de un modo táctil a un modo visual, entendiendo el primero como aquel organizado a partir de la sensación de los objetos de la visión cercana y segundo propiamente pictórico, ligado a la visión lejana y subjetiva que ordena la relación global entre todo y las partes de un modo geométrico. Asimismo, el director del cine soviético, Sergei Eisenstein, recogió esta tesis para explicar toda relación con el espacio como un pasaje de lo cóncavo interior a lo convexo exterior, de una cuidado, una aprehensión en hueco a una en pleno. Re mal, re mal, negro, re mal. Llama la atención aquí la cercanía en los planteos de Gregory Bateson sobre las estructuras complementarias de interacción, que luego Verón retomará para describir la capa metonímica de producción de sentido. Para el norteamericano, dichas estructuras conciernen en primer término a las relaciones en las zonas erógenas: intuición, evasión, invasión, exclusión, eyección, retención. Para mí la misma mierda. En segundo término, a la locomoción y la mecánica corporal. Soporte, equilibrio, levantarse, caer, alcanzar, asir. Y en tercero, a los órganos de los sentidos y la percepción. Para Bateson, ¿para qué dice Bateson? Gregory Bateson, en primer término, las zonas erógenas, en segundo término, a la locomoción y mecánica corporal, y en tercero, a los órganos en persona. Escribe la capa metonímica de producción de sentido. Realmente son los temas relacionados con la relación progenitor-niño y con el territorio. Son, Dios, ¿qué carajo me pasa? Estoy tan embobado, la concha de tu madre. Y con el territorio son primarios y constituirían las fuertes primarias donde posiblemente encuentre sus orígenes todo comportamiento. Las conductas, la conducta, sí, las conductas llamadas analógicas para Bateson, pero que en sentido estricto son indiciales, en tanto mecanismos basados en la contigüidad constituirían, Dios, 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 la concha de tu madre, constituirían el sustrato primordial, metonímico, táctil, que estarían operando tanto en producción como en percepción y que se activará en mayor o menor medida de acuerdo a la naturaleza del objeto significante en cuestión. Toma para vos, negro. De puño y letra. ¿Cuánto me falta? 1, 2, 3. El Che. 4, 5, 6, 7, 8, 8 pagine. Ya no maltrates a tu... ¿Qué me abriste, culiao? ¿Qué me abriste? Ahí está. Ya no maltrates a tu animal, pues no lo debes vencer, sino amar y salvar. Te lo digo antes de que estés
ahogado con la pared que sostiene las últimas sombras. Qué timón, ¿eh? Ni sé igual si estoy cantando bien la letra, qué sé yo. Con internet. Es un desastre. Dale. La escritura es la primera tecnología de la palabra. En las distintas formas que fue asumiendo a lo largo de la historia, en diversas culturas se advierten claramente procedimientos de representación icónica o simbólica. Se considera que, directo o indirectamente, la mayoría de las grafías deriva de cierto tipo de escritura pictográfica. Muchos ideogramas chinos derivan de pictogramas anteriores. La palabra árbol se representa con el dibujo de un árbol, mientras que el dibujo de dos árboles derivó en bosque. Excelente ejemplo para observar cómo de un icono inicial, por un procedimiento metonímico, el bosque que se compone de árboles, se lleva a un símbolo de dos árboles como símbolo convencional para bosque. Extraordinario. Bueno, listo. Acá terminó esta sección. La escritura manual es, por otro lado, siempre trazo, o sea, índice que manifiesta por aquí hubo una mano que pasó. Pero el valor de ese trazo es variable en espacio y tiempo, hasta bien entrado el siglo XX. Era de rigor en Occidente el aprendizaje de la caligrafía. Hoy día pareciera que se aprecia el mensaje que la escritura vehicula, sin prestar demasiada atención a la belleza de las letras. Es verdad eso, ¿no? Esto sin contar el reducido espacio que la letra manuscrita ocupa en los intercambios actuales. En Oriente, la escritura fue un arte noble, ligado desde sus inicios al diseño. Todo el cuerpo, como gesto controlado y preciso, interviene en la pintura de los ideogramas. Pinceles, tintas en Oriente, plumas, lápices, idiomas en Occidente. Son dos modos de entender la relación con el cuerpo y con el goce. Si en el primero algo bien escrito es una obra de arte, en el segundo reina una suerte de transparencia del significante, que solo se opaca cuando la letra no se entiende. O sea, en la mayoría de los casos. Pinceles y tintas en Oriente, plumas, afiche, libro, prensa. Los afiches que nos interpelan en la vía pública deben ser llamativos y ostentar, en el mejor de los casos, una simpleza de formas que nos hagan comprensibles a cierta distancia. Las imágenes apelarán por su iconicidad, su analogía de forma con los objetos que denoten o detonen, más allá, más allá de su modo de producción fotográfica pictórica. Las formas y los colores pregnantes atraerán nuestra atención en tanto índices que llaman compulsivamente la atención sobre el objeto y que harán que la mirada estructuralmente inicial se deslice por la superficie significante siguiendo un camino ya diseñado previamente y con un ritmo determinado por la configuración formal allí expuesta. Finalmente también la imagen se construye de acuerdo a parámetros estilísticos correspondientes a la época, cuestiones de género, etc. He aquí la dimensión simbólica de la imagen, que puede aparecer también en la forma de determinados tropos visuales, metáfora, hipérbole, sinécdoque, símil, etc. Ya la primera semiología había reparado en estas cuestiones y había resuelto la contradicción de la imagen como no codificada y continua, y codificada a la vez. Por su parte, Humberto Eco se refería a la dimensión tropológica
de la imagen como aquella trabajada por la retórica visual. Por su parte, la palabra es letra y por lo tanto asume aquí un carácter gráfico a partir de la tipografía, de su cromatismo y tamaño. Esta, que puede ser estructural o gestual, en tanto esté hecha a partir de patrones ya diseñados anteriormente o sea manuscrita, convoca una cantidad de sentidos sociales del orden de la convención. Pongamos por caso un cartel escrito en letra gótica, lo que inmediatamente traerá a la memoria la red semántica de lo germánico, o, o el de otro caso, la cursiva de niño pequeño, en cuyo caso se despertarán otros sentidos relacionados con infancia, inocencia, primera escolaridad. Finalmente, la palabra es lenguaje y, por ende, símbolo, signo del todo convencional, arbitrario, es decir, de pérdida de su yo. Saussure, 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 Saussure. También aquí podemos estar en presencia de una sobreimpresión simbólica cuando a la convencionalidad intrínseca del lenguaje se le sume el juego retórico con su enorme catálogo de figuras disponibles. Por su parte, el libro puede ser entendido como un paseo no lineal en que la mirada se desliza y salta como langosta traída por elementos paratextuales, tales como ilustraciones, determinada tipografía, blancos en la página, etc. De este modo convocamos iniciales del diseño y la diagramación de la lectura ya no es vista solo como seguimiento de las cadenas gráficas, la famosa linealidad del significante visualizada, sino como proceso cognitivo y toda riqueza de sus posibilidades semióticas. Además, la lectura de un libro no involucra solamente su espacialidad, sino la dimensión temporal. Al tiempo de lectura se suman otros. El tiempo de la historia, el subjetivo, la apelación, que resuenan cuando un fragmento convoca a otro, en una relación que Verón no duda en llamar hipertextual. Para este autor, el libro, con sus mecanismos intertextuales como punto de pasaje de sentido en una cadena infinita, es red y no encadenamiento de palabras sin más. Verón, mecanismos. Está. Finalmente, el primer gran medio masivo que toma como objeto de la actualidad, la prensa gráfica. Reúne los mecanismos apelativos del afiche y la sucesividad de lectura del libro, con su formato de varias páginas. La palabra impresa corresponderá al aspecto simbólico, mientras que toda clase de imágenes serán los iconos. El aspecto indicial de contacto y de deslizamiento metonímico estará a cargo de la puesta en gráfica, en página, diseño y diagramación. Dios mío, no termino más. Si bien los periódicos siempre tuvieron imágenes que ilustrarán los textos, estas ocupan cada vez más lugar en la página. Fotos a color e infografías funcionan simplificando la lectura y proponiendo un abordaje en capas. Lo mismo que titulares, volanta y copete, texto destacado en negrita y epígrafes que se ofrecen al lector al vuelo. La historieta que acompaña al diario desde muy temprano en su historia despliega por su parte todas las convenciones del género: globos, onomatopeyas, símbolos, signos cinéticos, se hayan dispuesto de tal manera de indicar al lector tal
o cuál aspecto de la historia, a lo que es que las imágenes, de un modo más o menos estilizado, permiten reconocer objetos y situaciones. Perfecto. La foto, el cine y una visita a la pintura. Ay, my God. Es eterno, ¿no? La pucha. Ya quiero terminar de leer. Ya estoy hasta las bolas. El lógico y filósofo Charles Sanders Peirce considera el signo fotográfico como ejemplo de índice, y así lo retoma el teórico Jean-Marie Schaeffer, que define la fotografía, Fer, a los amigos, que define la fotografía como icono indicial. ¿Sí? Fer también. Icono por su semejanza con la porción existencial del mundo que nota, índice por ser huella de la luz que reflejan los cuerpos insensibles, o sobre una celdilla de digitalización y información. Claro. Huella, al fin. El dispositivo fotográfico es productor de signos que guardan una relación existencial con una porción del universo físico. Hacer huella. Sin embargo, la fuerte analogía que llevaba al partir del mensaje fotográfico a hablar del analogón perfecto, desde que hace que en la fotografía se destaquen su aspecto icónico. A partir de estos polos que Jaffer relaciona con otros parámetros como los objetos captados y el tiempo y el espacio, es que él distingue en la fotografía 8 dinámicas perceptivas que remiten a estrategias comunicacionales: la señal, el protocolo de experiencia, la descripción, el testimonio, el recuerdo, la rememoración, perfecto. En algunas modalidades se destacarán los aspectos relacionados con el arche fotográfico, o sea, su origen en cuanto a dispositivos. En otras, el despliegue espacial, en otras, la temporalidad, pero todas ellas acentuarán su indexicalidad o su indexicalidad o su analogía. La verdad que estoy hasta las pelotas de leer. Ya, no doy más. Eh, en alguna Sin embargo, hay un tercer aspecto que la fotografía puede explicitar y que hace muy claro en imágenes que, habiendo sido captadas para arrancar un instante de su devenir, logran transformarse a partir de determinados procesos sociales en verdaderos símbolos. Esto es importante. Hay ejemplos que son clásicos, ¿no? Célebre foto de Che Guevara en La Habana, que ilustra voz de Remera Trivi, o la de una niña vietnamita huyendo de los bombardeos durante la guerra. Ah, ok, sí. Claro, esto cuando la imagen pasa a ser símbolo de la imagen fotográfica. El cine, un medio que resulta de la sucesión de 24 fotogramas por segundo, según una célebre fórmula de Godard, goza del estatus indicial de su materia, la fotografía. Pero al estar está dispuesta en un sintagma, sus propiedades se deslizan a la iconicidad y su efecto ensoñador relacionado en la especie de
Me estoy imaginando el video. Perfecto. La fotografía. Pero, claro, están. Asimismo, asimismo, muchos autores han trabajado el fenómeno de la interpelación, situación que implica el simulacro de una comunicación entre un yo y un tú, de orden inicial. El caso más flagrante, expuesto en detalle por Francesco Cassetti, es el de la mirada a cámara, que supone una verdadera ruptura de la diégesis y un punto candente en relación con una interdicción táctica, pero poderosa que rige en el universo de la ficción audiovisual, en especial en determinados géneros como el drama o la acción. Esta estructura de mirada a cámara, mirada al frente, mirada de perfil o no mirada al frente, tiene una larga historia en el devenir de las imágenes de Occidente. Paolo Fabri, ¿por qué les tiraba tanto? Paolo Fabri trae a colación los análisis de la pintura griega de vasos hecha por el estudioso Luis Marín, quien descubrió que solo algunas figuras, la gorgona, los mono, los moribundos, los moribundos, los guerreros, los pederastas, podían, pederastas dice, sí, los pederastas, le hicieron un cuadrito a los pederastas, ¿cuántos habrán así, podrían mirar de frente, esto es interpelar. De esto saca como conclusión Fabri que ya en la pintura se proponen dos estructuras enunciativas diferentes y complementarias. El simulacro de comunicación yo-tú, que solo algunos podían tomar a cargo en el caso citado, y el de la historia, en tercera persona. Nuestros personajes enfrascados en su mundo. Si tomamos un ejemplo más cercano en el tiempo, el retrato de Jennifer, la muchacha de turbante, y la increíble. Perfecto. Esto es el simulacro de comunicacional yo-tú, y esta es tercera persona, básicamente. Resumiendo, ya sea en imagen física, ya sea en imagen fija, los retratos pictóricos fotográficos, como la imagen en movimiento del cine, en que la mirada de cámara aparece como reformulación de la parte teatral, se puede rastrear esta estructura que implica una destinación del orden del indicio, a la vez que estamos hablando de imágenes y, por lo tanto, el funcionamiento de la analogía. ¿Quién va a dar una explicación más acabada del por qué este eje de los ojos en los ojos es del orden inicial? Será Eliseo Bron en su teorización sobre el noticiero televisivo, que abordaremos más adelante. El cine como el cine como medio vehicula distintos tipos de discursos, en especial el narrativo ficcional. El cine por antonomasia, en la opinión común, y el documental. En ellas, en ellos, la analogía de las imágenes ejerce un gran poder en la imaginación de los espectadores, debido en parte al dispositivo de proyección de los filmes. Sin embargo, las imágenes documentales cargarán sobre sí con más fuerza el peso del testimonio, lo cual implica un aspecto indicial. Queda por ver por, queda por ver en qué medida dichas imágenes hablan por sí solas de su carácter documental. Esto es, de que lo que exhiben hubiera ocurrido igual sin la presencia de la cámara,
o si necesitan de mecanismos paratextuales que anuncien el pacto no ficcional de los espectadores. A los espectadores. La puta madre, boludo, dale. En todo caso, en relación con el género documental, sí podemos hablar de una suerte de doble indicialidad de estas imágenes. Primero, por ser fotográfica. Segundo, porque el efecto que se genera es la idea de que el universo profílmico es captado tal como es y no ha sido dispuesto para la ficción. Creemos que este saber implica explica la atracción de formatos como el reality show. También el actual furor por subir grabaciones a internet participa de ese sentido de la espectacularidad documental en que los acontecimientos captados transitan la delgada línea entre el evento en sí y el show para la cámara, que también ha descrito Humberto Eco en su clásico libro La imagen Jacques Amont. O sea, básicamente lo que estamos haciendo ahora. Esto, bueno, esto lo voy a poner. Es interesante, pero que tan. Ahí está. Radio TV. Información. Último momento. Boca acaba de salir campeón de la Libertadores, aunque no esté jugando. A concha de su madre. Volviendo a la programación habitual. Ah, pero me estoy recayendo. Está mucho mejor. Ah, mucho mejor, ¿eh? Acá me está. Esto fue porque tiré la cámara de mierda. Ah, boludo. Ahí. Ya no maltrates a tu animal. Ahí. Perfecto. Radio TV. En radio, la dimensión indicial es muy poderosa. Corresponde al sonido, en primer lugar, dentro de este vasto universo, la voz humana generadora de contacto. Se podría decir que el cuerpo, en toda su materialidad, se proyecta en ondas sonoras que buscan los oídos del público. Todos los elementos prosódicos del lenguaje, entonación, volumen, pausa, acentuación, segregación, tono y color de la voz, contribuyen a establecer un vínculo primario para el oyente. Por su parte, el discurso musical también hará contacto a su manera, ya que está hecho de la concha de tu madre, está hecho, ¿sí? De eso está hecho. Ya que está hecho de la materia prima del sonido, índice por naturaleza. El lenguaje, en tanto discurso significativo, corresponderá, por supuesto, al orden simbólico. La música, en especial jingles y cortinas, serán también del orden de la convención, lo mismo que en numerosas ocasiones actuarán indicando comienzos y finales, en especial las cortinas. La televisión fue trabajada por Eliseo Brown en relación con estos temas a propósito del noticiero televisivo. En su artículo Está ahí, lo veo, me habla, este autor se dedica en especial al eje de los ojos en los ojos. Los ojos en los ojos, como dispositivo de contacto que pone en juego la capa metonímica de producción de sentido a que hacíamos referencia al inicio de este artículo. El que está ahí me mira y me habla. Es el conductor del noticiero y por extensión todo conductor que se dirige al espectador mediante mirada y palabras, cuyo cuerpo, un cuerpo significante, lo mismo que el espacio que lo rodea, va a interpelar al espectador generando en él confianza y creencia. Cuyo cuerpo dominante
va a interpelar al espectador generando en él confianza y creencia. Como dijimos, si bien Verón se centra en el género noticiero, la conceptualización que desarrolla puede ser aplicada a todo formato televisivo que implique un presentador que mire a cámara y que establezca la relación enunciativa yo-tú, o sea, propia de lo que Benveniste llama, Benveniste, sí, en sentido restringido, discurso, en oposición a la historia. Como Verón expresa en otro artículo, lo propio de la televisión, más allá de los géneros ficcionales o de la publicidad, para él, un discurso injertado es el formato que genera el efecto de vivo directo. Propio de la televisión es el efecto, el formato que, aun cuando no lo sea. El eje o es también caución de referenciación. Esto es, no solo contacto en la audiencia, sino índice del régimen de lo real. Mediante este dispositivo enunciativo se anudan ambos polos. Se atrae la audiencia hacia las imágenes que corresponden al mundo fáctico. Así, en el caso de los medios electrónicos, radio y TV, se advierte, según Verón mismo, se advierte, según Verón mismo afirma, el predominio de lo indicial por sobre lo simbólico de la palabra y la analogía de la imagen. La cuestión musical. ¿Cuánto me queda? Uh, conch. Dale que terminamos. Ya mencionamos, a propósito de la radio, la función que cumplía la música y podemos extender la conceptualización de los medios de cine y TV, llamados audiovisuales, pero generalmente abordados en su aspecto audiovisual y no en lo audio, no en el audio. Cierto es que sin imagen no hay cine ni TV, pero también es cierto que aún el cine mudo tuvo desde sus inicios acompañamiento sonoro y preferentemente musical. La música en los medios es una música fuertemente convencionalizada, ¿sí? Jingles, cortinas, música de acompañamiento y banda sonora trabajan en base a la fórmula de la repetición y a los clichés correspondientes a cada objeto. Los dos primeros apelan a la rápida rememoración que ayude a identificar programas, segmentos o productos. Por su parte, en la televisión existe todo un repertorio de músicas ad hoc que servirán de fondo para imágenes según diferentes campos temáticos. Tragedia, catástrofe, ridículo, humor, idílico, acción. La banda sonora en cine también funciona a partir de convenciones muy rígidas, escenas de suspenso, terror, sexo, amor, humor, pueden ser identificadas con los ojos cerrados por un espectador que haya transitado algo de cine de género de Hollywood. La música acentúa, crea climas y anuncia lo que ha de venir, con lo que también pone en juego su aspecto indicial en relación con la historia. Ahora de lo que leí, esta parte fue la que más me gustó. Es decir, se tenía que decir y se dijo. Estoy cayendo. No puedo. Sostenete, querido, sostenete. Dale, sostenete. Ahí está. No sé. Se va cayendo. Bueno, que quede como quede. ¿Dónde me agarras? Acá. Internet. Un metamedio. En su libro Hacer clic hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales, Carlos Scolari explica cómo la interacción persona-computadora sufrió un verdadero sacudón cuando a la codificación alfanumérica que pocos usuarios podían manejar sucedió a la interfaz gráfica desarrollada según la metáfora del escritorio. De un uso netamente simbólico del código, se pasaba a deslizar el ratón por sobre la superficie de la pantalla en la que habitaban iconos representativos de diversas funciones y programas. ¿Sí? Usamos la palabra icono con cierta distancia, ya que a ciencia cierta no todos lo son en sentido estricto. Algunos son símbolos, otros son iconos, pero no en el sentido
en que así se los entiende. Cuando en mi pantalla veo unos pincelitos que corresponden al programa Paint, ¿sí? Las imágenes de pinceles son iconos de pinceles, pero símbolos del programa. Y en tanto están allí para que eh, cambiar el uso masificado del vocablo icono, lo digno de remarcarse en este caso es esa dimensión indicial de contacto, de deslizamiento en la que una prótesis de la mano o del dedo índice puede ser más preciso, ejecuta acciones y hace trabajar una máquina. Sin duda, el pasaje de una interfaz simbólica a una gráfica supuso una verdadera revolución en los ámbitos, en los ámbitos, en los hábitos de los usuarios de computadoras. Scolari dedica su libro a desmontar la noción de transparencia de la interfaz, esa concepción instrumental por lo que la herramienta desaparece para el usuario, como cuando comemos olvidándonos del tenedor que tenemos en la mano. Por ello, descarta hablar de extensiones del cuerpo, aunque señala que desde la perspectiva del usuario una buena interfaz es aquella que no se nota. Es la teoría la que, a su entender, asumió ese mismo enfoque sin problematizar que, así como usamos, somos usados por, esto es, somos configurados a la manera de, por ejemplo, ¿sí? Un lápiz, el pincel de los ideogramas chinos o una interfaz gráfica. Pero, ¿qué sucede con Internet? Tras el desconcierto inicial que trae aparejada la aparición de un nuevo medio, los estudios actuales parten de considerar la red más precisamente como metamedio. Colombo, 1993, versículo 263. Ah, en el sentido de que por Internet circulan la prensa, la radio, la TV, el cine, el discurso musical. Sin embargo, el acceso a ese mundo de enorme complejidad se da a partir de pocos procedimientos que ponen en juego procesos cognitivos centrados en lo simbólico. Leer y escribir entre los más básicos. Lo icónico, en el sentido de que Internet circula una... Bueno, ahí no hay algo que resuma todo esto. Bueno, sin embargo, el acceso a este mundo de enorme complejidad, procedimientos leer y escribir, entre más básico, el icónico en la visualización de toda clase de imágenes inicial, audición de música, de diferentes fechas, un mundo de sensaciones. Hombres y mujeres de todo el mundo a toda hora están en contacto vía chat o con el uso de sus celulares. Lo que siempre existió parece ahora multiplicarse en virtud de estos adelantos. ¿Sí? Estamos multiconectados. Técnicos. Adelantos técnicos. La función fáctica de Jacobson al centro de escena. Como los hombres de las cavernas, hombres y mujeres vuelven a imponer sus manos, ya sin lápiz ni pincel, ni siquiera ratón, solo que ahora sobre una superficie cristalina llena de imágenes multifacéticas. Asistimos al reinado de una nueva forma de cultura táctil que se superpone a la audiovisual, a la escrita y a la oral. Estamos hechos fragmentariamente de todas esas lógicas. Algunos actores, desde distintos puntos de vista, han sugerido que vivimos en una época de predominio del contacto, en que la capacidad de construir colectivos en el sentido político se ve hackeada por el reinado en los grandes medios, radio, TV, de la segundidad, experiencia pura y de la primeridad, sensación. Ya a comienzos de los 90, Francesco Cassetti y Roger Odin hablaban de la Neo TV como aquella que suponía una puesta en fase energética, en contraposición con la Paleo TV, que ponía en juego un tercero
simbolizante. Desde otro enfoque, Omar Calabrese invertía la fórmula oh, Dios, McLuhaniana de la televisión como medio frío, indicándola como medio caliente. En definitiva, una cultura centrada en el contacto aún en aquellos medios eminentemente simbólicos como la prensa. Por su parte, la semiótica narrativa de Reich Hambre-Greinesiana, desarrollado en las últimas décadas, un interés muy vivo por las pasiones, entendiendo que no hay modo de abordar el sentido si se separa lo cognitivo de lo efectual, afectual. Nosotros, los de entonces, los mismos. Última página. Concha su madre, vamos, Hemos pasado revista a una cantidad de ejemplos. Vamos, estoy una sed. Nada, de la nada tengo una sed. Como que no pongo un carajo. Y es verdad. Hemos pasado revista a una cantidad de ejemplos en los que, a pesar de la diversidad de materiales y formatos, advertimos el funcionamiento de los tres órdenes de sentido persianos que Verón retomaba a propósito del cuerpo significante y su transferencia en otras superficies. Índice, contacto, contigüidad, deslizamiento, icono, imagen, analogía, correspondencia, conversión, equivalencia, símbolo, convención, ámbito, normal, ley. Pareciera que están en todas partes. Sin embargo, este tipo de análisis como el que hemos expuesto puede ser una empresa vana y peligrosa si se queda en esto. Donde vayamos nos lleva a encontrar siempre lo mismo. De ese modo, la investigación se hace circular. Sé lo que voy a buscar y lo hallo. Una sociosemiótica que quiera trabajar a partir de esta matriz teórica debe partir de que de aquí hacia adelante, en la búsqueda de las operaciones de asignación de sentido que son propias de cada materia significante, tipo de discurso, género, medio y dispositivo. Entendemos como una invariante la fórmula en que Jacobson describía la actividad de todo hablante de una lengua, selección y combinación, y la extendemos a toda producción de sentido, musical, pictórica, conductual, etc. Por supuesto que en nuestro paradigma esas actividades se despojan del carácter necesariamente intencional que solía atribuírseles y se cruzan con una teoría sobre el inconsciente ya inscrito en los cuerpos. Sin embargo, como operaciones básicas, productoras de sentido, no siguen pareciendo pertinentes. Falta entonces desentrañar lo propio de cada objeto específico, sometido a capas de condiciones productivas de muy diversa índole, las operaciones de segunda clase específicas de cada objeto abordado. Por dar un ejemplo, ¿cómo pensar la enunciación en el discurso musical? ¿Qué marcas es posible encontrar de subjetividad o de modalización en la cadena y en el espesor sonoro? Queda por hablar de una cuestión crucial. Ese cuerpo que se proyectó de modos a veces tan complejos, ¿qué encuentra del otro lado en recepción? Ahí seguimos siendo los mismos mamíferos parlantes dotados de 5 sentidos y un cerebro, como sea que funcione. Algunas prótesis amplifican nuestra sensorialidad, teléfonos, auriculares, anteojos para ver 3D. Bagatelas que no. Sí, bagatelas que no hacen sino desnudar nuestra humanidad. La idea de que en el actor en escena, en la música electroacústica, en el diario digital, en todos lados, laten personas que piensan sintiendo o sienten pensando. Tocamos las paredes pintadas de las cavernas para encontrarnos con lo que fuimos y del mismo modo tocamos nuestro iPod. De un modo, la entera historia de las tecnologías de producción semiótica, del otro, la misma mano que toca, que acaricia en busca de un encuentro de subjetividades, que no otra cosa es la comunicación. Sin más que decir, acá vamos a poner todo en azul, es como más o menos, para leer todo. Sin más que decir, hasta acá hemos llegado hasta la bibliografía, y sin más,
hasta aquí ha sido el vídeo, chavales. Así que bueno, eh, espero que les haya gustado. No sé si voy a hacer más videos así. Eh, y nada, loco. Qué sé yo. Ya estoy sin energía prácticamente. Eh, nos vemos en la próxima. Chau, chau. Hasta los huevos. Adiós.